SER Podcast. El régimen chino de Xi Jinping quiere cortar las protestas contra su política de COVID-0, que este fin de semana han dado la vuelta al mundo, y para eso ha multiplicado la presencia policial en ciudades que se han llenado de folios blancos en los últimos días. Eso ha pasado en Hangzhou, una ciudad a 200 kilómetros de Shanghái. Las fuerzas de seguridad chinas han exigido por megafonía a los ciudadanos que se dispersen, diciéndoles que las manifestaciones no están permitidas. Vamos a ir ahora mismo a Pekín, donde también ha aumentado mucho el despliegue policial para frenar el descontento creciente en China. Pero antes, el tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana va a hacer sol en la mayor parte del país, con más frío a primeras horas. Cada vez tendremos más heladas en el interior, y donde no baje tanto la temperatura será por el viento, que soplará fuerte, sobre todo en el Cantábrico, los Pirineos y en el Mediterráneo, acentuando la sensación de frío. Y a pesar de que haga mucho sol, las temperaturas máximas parecidas a las de hoy no subirán mucho. Una excepción a este dominio del sol en el Cantábrico, sobre todo en Euskadi, lluvia a ratos intensa, especialmente en Guipúzcoa, también en los Pirineos, especialmente en el de Navarra y el de Huesca. A ratos la nevada será intensa. Empieza ahora 25. En China. Tras un fin de semana de protestas en ciudades como Pekín o Shanghái, exigiendo libertad de movimientos frente a la política de COVID-0, el régimen chino se mueve. Ha desplegado hoy una importantísima presencia policial en esos núcleos de población, bloqueando incluso calles con furgones y agentes para impedir nuevas concentraciones. Así que hoy el clima ha sido de cierta calma, porque además las autoridades han flexibilizado algunas de esas restricciones draconianas que vienen imponiendo cada vez que hay un nuevo contagio. No se van a vallar, por ejemplo, los edificios donde haya brotes, no se vallarán para evitar episodios como el que hubo hace unos días, cuando 10 personas murieron en un incendio por no poder salir del edificio confinado por los contagios. Contagios que siguen en niveles récord. Pasan ahora de las 3 de la madrugada en la capital china, y desde allí informa para la SER Adrián Foncillas. Las decenas de coches de policía aparcados en los aledaños de una estación de metro del distrito universitario de Pekín han frustrado la protesta que se había convocado horas antes en las redes sociales. Una similar presencia policial se ha visto durante toda la jornada en la calle Urumqi de Shanghái, donde se vivieron las concentraciones más fragorosas de los 2 últimos días. El gobierno se ha esforzado en embridar unas protestas con un peligroso factor de contagio. También ha limado algunos de los aspectos más áridos de la política cero COVID. Guangzhou, en el sur, ha eximido a las personas en cuarentena de su prueba PCR diaria, y Pekín ha prohibido vallar los edificios confinados, acabando así con esas ya icónicas barreras azules metálicas que aparecían de la noche a la mañana. Es la respuesta a los 10 muertos en un edificio confinado en un incendio del jueves en la provincia de Xinjiang. China ha sumado hoy más de 40.000 nuevos contagios tras 5 días de récords consecutivos, una cifra ridícula en contraste con las magnitudes de Occidente, pero del todo inasumible aquí. Rusia ha cancelado la reunión prevista para mañana con Estados Unidos para hablar sobre armas nucleares. En teoría, ese encuentro iba a celebrarse en El Cairo. Tenía que ser la primera reunión entre diplomáticos de los dos países desde el inicio de la invasión de Ucrania, cuando fue Estados Unidos quien paralizó esos contactos. Después se volvió a concertar la cita para mañana, como digo, pero el Kremlin acaba de anunciar que la pospone de forma unilateral y sin fecha. Victoria García. Ha sido Moscú quien pospuso unilateralmente la reunión, pero previamente habían sido Estados Unidos quien suspendió el diálogo sobre el control de armas nucleares tras la intervención militar rusa en Ucrania. Hay un tratado en marcha, el nuevo START, que sigue vigente. Eso sobre el plano diplomático y negociador, porque sobre el terreno, hoy Zelensky, el presidente ucraniano, no descartaba evacuar una parte de la capital si continuaban los bombardeos destructivos rusos sobre la infraestructura energética clave para aquel país. Y adelantaba que esos bombardeos con misiles van a continuar porque Ucrania no tiene modo de pararlos, al faltarle material de defensa antiaérea. Eso es lo que prometía Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, para la reunión atlantista de la próxima semana. Tenemos que llegar a un acuerdo para suministrar baterías antiaéreas, protección antimisiles al gobierno de Ucrania, porque Rusia no va a dejar de bombardear. Y es que la OTAN acusa a Putin de usar el invierno y la carencia energética como arma de guerra.
Se complica el pulso entre los socios de gobierno a cuenta de la ley trans. Unidas Podemos está presionando al PSOE para que los socialistas retiren la enmienda que los socialistas presentaron para que los menores de entre 12 y 16 años necesiten aval judicial para cambiar de sexo en el registro. En la ley original, la que salió del Consejo de Ministros, la impulsada por Igualdad, el hecho de que intervenga un juez, solo se exige hasta los 14 años, de 12 a 14. De 14 a 16 basta con el permiso de los padres. Los socialistas quieren que hasta los 16 medie un juez. Para los morados, aumentar ese umbral equivale a recortar el derecho de autodeterminación de género de los menores. Dicen que no van a aceptarlo, pero desde el PSOE sostienen que no van a retirar esa enmienda porque es una forma de dar seguridad jurídica a la norma. Y en eso están. Así que nuevo choque a cuenta de la ley trans dentro del gobierno. Mariola Lourido. Buenas tardes. Y este choque es tan frontal que puede dejar bloqueada la ley. El PSOE ha marcado una línea roja. Dice que la enmienda para reforzar la protección de los menores es imprescindible. Lo ha dejado claro la ministra y número 2 del partido, María Jesús Montero. No se trata de posiciones inmovilistas. Se trata justamente de perseguir el interés general. Y en este caso creemos que esta enmienda lo que persigue ni más ni menos es la seguridad jurídica de los menores, que es un colectivo muy sensible a proteger. La ministra de Igualdad, Irene Montero, tampoco cede y acusa al PSOE de recortar con el PP los derechos de la infancia trans. El Partido Socialista nos acaba de comunicar que no quiere un acuerdo, que irá con sus enmiendas vivas a la ponencia que también se tiene que producir esta semana y, por tanto, el Partido Popular y el Partido Socialista pueden decidir intentar imponer un recorte en derechos en la ley trans. Las enmiendas socialistas no tienen garantizado de momento ni el apoyo de los aliados de la investidura ni el del PP, que las considera insuficientes. El miércoles se constituye por fin la ponencia para que los grupos empiecen a negociar los cambios en la ley trans. A pesar de que la ley trans sea una buena china en la zapatilla, el gobierno quiere sprintar, llegar a la meta volante de fin de año con los deberes más ingratos hechos, empezando, si se puede, por organizar otra reunión de la mesa de diálogo con el Govern catalán. En el listado de tareas y aprovechando la buena sintonía con Esquerra, la derogación de la ley Mordaza o la ley de vivienda, ambas ya en negociación con los republicanos. De voluntad del Partido Socialista avanzar en esos dos textos legislativos, porque este gobierno está justamente en incrementar los derechos. Ahí nos encontrarán y ahí seguiremos. Y ahí seguirán, salvo que se quiera tocar con la ley de vivienda la renta de las clases medias que tengan varios pisos en zonas tensionadas. Pero para tensión la que provoca en la parte socialista del gobierno la actual situación de Unidas Podemos. La disputa entre los morados y Yolanda Díaz condiciona la acción de un ejecutivo que asume además que difícilmente habrá entente cordial en una época como la que se avecina, de puro estrés electoral. Información de David Junquera. Hora 25. Aimar Bretos. La norma que va ya mañana al Consejo de Ministros es la ley de trata. Lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez. Mañana mismo, sin ir más lejos, vamos a aprobar en el Consejo de Ministros y Ministras la primera ley integral contra la trata de seres humanos. Una ley para avanzar en la lucha contra las mafias que trafican con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y con niños. Y, por tanto, un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país, de sus gentes, combatiendo una realidad insoportable en pleno siglo XXI. Y sobre otra ley, la del solo sí es sí, a la espera del Tribunal Supremo, son una decena las audiencias provinciales que se han posicionado en contra del criterio de la Fiscalía y que han apostado por revisar las condenas a la baja, condenas de delincuentes sexuales. Bueno, hoy la que se ha pronunciado es la Audiencia de Navarra en sentido contrario. La Audiencia de Navarra sigue el criterio del Ministerio Público y no rebajará penas cuando éstas se encuentren en la horquilla que fija la nueva ley. Y este pronunciamiento es especialmente importante porque la Audiencia de Navarra tiene pendiente de resolver el recurso que presentó uno de los condenados de la manada, Ángel Boza, que pidió que le rebajaran la condena a más de un año. Pedro Jiménez. 10 audiencias, las últimas Murcia y Almería, de las 52 que hay en toda España, se desmarcan del criterio de la Fiscalía de mantener la pena al violador si está dentro del baremo de la ley Montero. Hay otros territorios donde los jueces no se han reunido pero están modificando condenas. Galicia o Cantabria, por ejemplo. Enfrente están La Rioja, Asturias y Navarra, que tiene el asunto de la manada y que coinciden con el criterio del Ministerio Público. Ante esta disparidad se espera el pronunciamiento del Supremo este martes. Las fuentes consultadas subrayan que aquí no caben automatismos, que no se puede unificar doctrina porque hay que estudiar caso a caso, que cuando haya penas máximas o mínimas que se hayan visto rebajadas con la nueva ley, habrá que aplicar esa rebaja y cuando la pena entre dentro de la horquilla prevista en la ley del solo sí es sí, tendrán que valorar si procede o no la rebaja. Justo hoy en Lleida, en Artesa de Segre, los Mossos han detenido a un hombre que ha intentado quemar viva a su pareja en la casa de ella, Mercè Marc. El presunto agresor de 39 años se va a pasar la noche en comisaría
comisaría de los Mossos después de haber sido atendido de las quemaduras que tenía en las manos. Lo han detenido unas 3 horas después de haber rociado a la mujer con quien mantenía o había mantenido una relación sentimental, pero que estaban viviendo juntos. Según parece, sobre las 4 de la madrugada, un vecino dio la alerta de los fuertes gritos que salían del piso y del humo que también salía por el balcón. Al llegar los bomberos, todos los vecinos estaban fuera, incluida la mujer, que se la han llevado a la Vall d'Hebron con quemaduras en el 20% del cuerpo. Falta todavía conocer detalles de este suceso, pero la Generalitat ha confirmado que se trata de un caso de violencia machista. La principal hipótesis de los Mossos es que el hombre quería quemarla y la roció con un líquido inflamable, prendiendo también algunos muebles de la vivienda. Los vecinos de esta noche están convocados a una concentración de repulsa. Y en Madrid, la policía ha encontrado hoy el cadáver de una chica, una joven, muy joven prostituta de tan solo 22 años. Llevaba una semana desaparecida y todo apunta a que la asesinó un cliente de un fortísimo golpe en la cabeza y que después él se suicidó ahorcándose. Alfonso Ojea. Los agentes de la Policía Nacional han cruzado los datos sobre el hallazgo del cadáver de un hombre que se ahorcó el pasado sábado en un piso de la capital, junto a la desaparición de una mujer sucedida también en el centro de Madrid el pasado día 22. Pues bien, en el mismo domicilio donde se ha localizado el cuerpo de este hombre que se ha ahorcado, ha aparecido el cadáver de la mujer, una prostituta de tan solo 22 años. Ha sido asesinada presuntamente por el hombre ahorcado de un fortísimo golpe en la cabeza. Los bancos anuncian una dura batalla legal por el impuesto que se aprobó la semana pasada en el Congreso para gravar los beneficios extra que están teniendo los bancos en esta crisis. Para que esa tasa entre en vigor, solo falta que la apruebe el Senado, aunque el sector bancario anuncia una dura pelea e inminente en los tribunales. Lo ha dejado claro María Dolores Dancausa, que es la consejera delegada de Bankinter. A la pregunta de si vamos a recurrirlo, al día siguiente de pagarlo, vamos, pero sin ninguna duda. Yo lo tengo clarísimo, vamos, lo vamos a hacer porque nos parece un impuesto injusto, discriminatorio y confiscatorio. Y ha sido el Banco de España el que ha puesto cifras a cómo la inflación está llevando a las familias ya a tirar de ahorros. La subida de precios se ha comido ya 10.400 millones de euros de ahorros de los hogares españoles en 3 meses, entre julio y septiembre. Y eso que aún no se contabilizan ahí las compras navideñas. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, sí, los españoles están tirando de hucha y han pagado con el cerdito las vacaciones de agosto, la cuesta de septiembre y también este mes de octubre. Y todo efectivamente pendientes de las compras de Navidad que también van a salir del escaso ahorro embalsado que ya queda. Se han gastado 10.400 millones de los 997.000 que tenían ahorrado como consecuencia del COVID y se ha vaciado todo. De hecho, empiezan a faltar 2.200 millones en planes de pensiones y planes de ahorro que están siendo liquidados. La inflación, la subida de precios, se come la hucha y la cuestión a partir de aquí es si frena también el consumo, porque mucho de ese consumo se ha sostenido, decía hoy el gobernador Hernández de Cos. Está dando lugar ya a una reducción del ahorro entre aquellos hogares con mayores recursos financieros y en aquellos con menores niveles de renta. Está forzando ya, de hecho, también una reducción del consumo de bienes no energéticos. Así que ahora mismo este puede ser el primer eslabón de una cadena que empieza a romperse. Gracias, Ruiz. Para los que vivan de alquiler, quizás algunos de los que nos estén escuchando, a muchos de los oyentes les haya pasado, les toca actualizar cuánto pagan al mes y el casero quiere subirles la renta más de un 2%, cosa que está prohibida por ley. Durante todo el próximo año también va a estar prohibido por ley subir más de un 2%. Como mucho, el alquiler nos lo pueden subir un 2%, pero hay caseros que se lo están pasando por el arco del contrato. Carlos Sevilla. Sí, nos lo contaba Carlos Castillo, abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Pero sobre todo en estos últimos meses, en los que además del IPC disparado, el IGC también está por unos valores por encima del 2%, ¿no? Ahora mismo está en un 5,42, si no me equivoco, han aumentado bastante estas solicitudes. El IGC es el índice que establece ahora la subida máxima en las actualizaciones de las rentas y está topado al 2%, pero hay grandes propietarios que lo intentan ocultar, como el casero de Clara, que le quiso aplicar una subida del 4,7% y le envió el dato impreso de la web del INE. Pues en la propia página, al lado de ese 4,76 te pone una nota informativa que te informa del tope y la propiedad
esa nota informativa, por lo que sea, se les olvida imprimirla. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler considera inaceptable la prórroga del tope en las actualizaciones de los alquileres y reclama al Gobierno una compensación económica por lo que están dejando de ingresar. Y otra noticia económica de la tarde es que va a más el criptoterremoto del que les venimos hablando desde hace semanas. Tras la bancarrota de FTX, hoy se ha ido a la quiebra otra plataforma de compraventa de criptomonedas. Es BlockFi, que según medios estadounidenses manejaba cantidades millonarias que habían depositado los clientes y se acaba de declarar en bancarrota. Pablo Anzola. Sí, en un comunicado relaciona directamente su quiebra con la de FTX, que había rescatado a BlockFi, a esa plataforma, hace solo unos meses con 400 millones. Cae una nueva pieza en este efecto dominó. Maybe you're interested in financial independence, generational wealth. Una compañía que se anunciaba como líder en la comunidad cripto, pero que ha terminado sufriendo una crisis de liquidez que se le ha llevado por delante. BlockFi había bloqueado la retirada de fondos hace solo unas semanas y ahora asegura que hará todo lo posible para proteger a sus clientes. La compañía cuenta con 250 millones de dólares en efectivo para hacerlo, pero es que, según medios estadounidenses, hace menos de un año manejaba hasta 20.000 millones de dólares en depósitos de clientes. El efecto inmediato: las principales criptomonedas siguen sangrando, hasta un 2% ha llegado a caer hoy el Bitcoin, que ha perdido casi un 25% de su valor en lo que va de mes. Novedades sobre educación y becas. El Gobierno va a dar el curso que viene una ayuda de 400 euros a todos los alumnos que tengan necesidades educativas especiales. Es una prestación que se entregará de forma universal, sin tener en cuenta, por ejemplo, la renta de las familias. Esto figura en el decreto que recoge las becas para el año que viene, que aún tiene que aprobarse. Y lo que no está claro todavía es si el dinero se va a conceder de forma automática o habrá que pedirlo. Adela Molina. Educación aún está estudiando si ese nuevo subsidio se recibirá de forma automática o habrá que solicitarlo. Tendrán derecho a la nueva ayuda todos los alumnos con necesidades educativas especiales, a los que el Ministerio reconoce el derecho a beca independientemente de su renta o de su patrimonio familiar. En total podrán beneficiarse unos 240.000 estudiantes. El nuevo subsidio se incluye en el borrador de decreto de becas para el curso que viene, en el que también se aumenta la beca de residencia para los estudiantes de enseñanzas posobligatorias, como bachillerato o la universidad, que va a pasar de los 1.600 euros anuales a los 2.500. En el borrador se precisa que tanto el subsidio como este incremento se van a sufragar con un crédito extraordinario de 200 millones. Los ministerios de Educación y Universidades lo justifican como un apoyo a las familias, especialmente en el actual contexto con la crisis energética y la subida de precios. El Gobierno de Baleares quiere llevar a la Fiscalía las amenazas de muerte y los insultos que está recibiendo la profesora de un colegio de Palma, que ordenó a unos alumnos de bachiller que quitaran una bandera de España que habían colgado en el aula. La normativa del centro permitía colgarla solo los días en los que hubiera partido de España, y la bronca fue el viernes, cuando España no jugaba en el Mundial. Por eso la profesora les pidió que la quitaran. Los alumnos no solo se negaron, sino que, según el relato del centro, se rieron de la profesora y además insultaron a una alumna que quería retirar la bandera. Por todo eso, la dirección del colegio terminó suspendiendo las clases, ha abierto una investigación, pero desde el viernes, desde que se hizo pública esta noticia, las redes sociales se han llenado de amenazas contra la profesora. Mensajes como: revisa los bajos de tu coche. Radio Mallorca, Chus Navarro. El portavoz del Gobierno, Iago Negueruela, ha dicho hoy que el ensañamiento durante todo el fin de semana ha sido muy grave. Por eso el Consejo de Gobierno ha aprobado instar a la Abogacía de la Comunidad a interponer una denuncia ante la Fiscalía por las supuestas amenazas sufridas por la profesora del colegio. Unas amenazas que, tal y como ha dicho el portavoz, pueden ser constitutivas de delito. Se está haciendo toda la investigación también desde Inspección Educativa. Los insultos y las amenazas contra la profesora han continuado durante todo el fin de semana. El acoso ha sido muy grave, inasumible en una sociedad democrática y constante durante estos días, erosionando toda su capacidad para defenderse. La presidenta del Gobierno, Francina Armengol, también ha lamentado en las últimas horas lo ocurrido. Por su parte, el PP Balear ha presentado una batería de preguntas al conseller de Educación, Martí Marc, para averiguar qué ha pasado. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene claro que va a pasar a la historia. ¿Y por qué va a pasar a la historia? Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo que realmente lo que me motivó a tomar esa decisión no fue, por supuesto, la deuda pendiente que tenemos con los familiares que aún buscan los restos de sus seres queridos, sino también reivindicar un pasado luminoso del republicanismo
que por desgracia fue segado entonces por el golpe de Estado y por la dictadura franquista. Les vamos a preguntar esta noche en el Ágora de Hora 25 a partir de las 10, las 9 en Canarias, a Calvo, a Iglesias y a Margallo, ¿por qué creen ellos que va a pasar a la historia Pedro Sánchez? Y lo que está a punto de pasar a la historia es el modo avión de los móviles. Mientras no interfiera en el vuelo ni sea malo o pase nada. Llamar a la familia, llamar para que me recojan, llamar para muchas situaciones que sí, me vendría bien. Y no me parece buena idea porque es que es muy pequeño. E incluso en los trenes hay ya vagones que son de silencio. Así te aburren menos, ¿no? Si te toca un plastalao con el móvil, un viaje, por ejemplo, de estos al extranjero. Era el único momento casi que desconectamos un poco del móvil y de Bueno, internet. todo esto que ya hacemos en el tren o cuando vamos en metro podrá hacerse en los aviones dentro de no mucho. Podrá utilizarse internet en el móvil por una decisión de la Unión Europea que permitirá que desactivemos el modo avión al volar. Podremos hacer y recibir llamadas vía datos, enviar fotos, tener acceso a internet. Los servicios habituales de un móvil se van a poder usar en un avión porque se van a implantar redes de 5G específicas que lo van a permitir. Nieves Goicoechea. Buenas tardes. Será posible hablar por teléfono desde el avión porque la Comisión Europea va a designar varias frecuencias 5G que van a permitir esta conectividad. Así que podremos hacer una llamada, enviar correos electrónicos o fotos como lo hacemos ahora en tierra. El cielo ya no es un límite, dice la Comisión, que ha elegido un equipo de red especial llamado Picocélula que conecta la red con la tierra mediante un satélite. Ahora se pueden conectar móviles o tabletas en un avión mediante una red wifi interna de la propia compañía aérea y previo pago. Esta nueva medida de la Comisión Europea no será tampoco gratis. Además, las compañías deberán invertir en nuevos sistemas para garantizar la conexión de los pasajeros. El piloto de la nave podrá prohibir estas conexiones si interfieren en el vuelo. Y son muy llamativos los detalles de la operación internacional en la que ha participado la Guardia Civil para desmantelar un supercártel de la cocaína. 6 llamados señores de la droga han terminado detenidos en esta operación. Todos vivían en Dubái, desde donde movían un tercio de la cocaína que hay en circulación en toda Europa. Y todo empezó aquí, en España, cuando la Guardia Civil interceptó en el puerto de Valencia un contenedor cargado con casi 700 kilos de droga. Eso fue en marzo de 2020. Entonces no se detuvo a nadie. Parecía que no había hilos de los que tirar, pero según nos han contado a la SER, ahí empezó una investigación que ha desembocado en una de las mayores operaciones contra el narcotráfico en toda Europa. Javier Bañuelos. La clave fue descifrar las conversaciones encriptadas que utilizaban a través de EncroChat, el WhatsApp secreto de los narcos. Y es donde nos dimos cuenta que realmente ese contenedor en Valencia, que al final fue uno más, ¿no? Pues podía ser algo muy grande. Teníamos la oportunidad de llevarnos por delante a los número 1 mundiales de la droga que están ocultos en Dubái. Y se los han llevado por delante, han tumbado al supercártel de Dubái, donde se refugiaban los grandes capos de las organizaciones que movían la coca en España, Holanda, Bélgica y Francia. Álvaro Montero es el comandante jefe del grupo antidroga de la Guardia Civil. Los supercapos se encuentran muy cómodos allí, pensaban que iban a ser intocables, que los países no íbamos a ser capaces de extraditarles, pero a partir de hoy parece que esa situación ha cambiado. En la operación también ha sido clave el arresto de una empleada corrupta del puerto de Barcelona que se encargaba de introducir los contenedores con droga sin ser detectados. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Folk. China, el coloso en llamas. El incendio no desplomará todavía el régimen dictatorial, pero ¿se liberaliza la política, lo que es difícil porque dejaría de ser lo que es? ¿O deberá multiplicar el miedo y provocar el terror masivo, asesinando de forma solemne a unos cuantos centenares de personas, preferiblemente en una manifestación como cuando Tiananmen? La política de COVID-0, o sea, de confinamiento infinito, está siendo un fracaso estrepitoso. Resultado: 30.000 contagios al día, que se sepa, y cansancio enorme, y protestas continuas, porque 3 años después está todavía en el punto de partida. El desastre es más hiriente porque se compara con el éxito de otros países, donde la pandemia capotó hace ya mucho tiempo, y porque al principio de todo se aparentaba un gran triunfo: disciplina social, rapidez de aislamientos, vacunas masivas. El caso de las vacunas ineficaces es un fiasco doloroso en una economía tan poderosa tras un portentoso milagro de crecimiento. Es un país que puede desafiar al mundo, aislar con misiles y barcos la pequeña isla rival de Taiwán
y resulta incapaz de combatir un virus. Si la dictadura no reacciona, el malestar fraguará en movilizaciones más amplias. Debe andar con cuidado, porque han empezado en Shanghái, la ciudad que es el kilómetro cero de todos los cambios históricos del país, porque el grito de los manifestantes es político, piden libertad, porque empieza a retronar la consigna de que dimita el presidente Xi, esa novedad, porque todas las revoluciones prenden reclamando derechos básicos y estos los entiende todo el mundo: circular, relacionarse, reunirse, expresarse libremente. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.